¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Han sido bendecidos en estos días? Sí, ¿verdad? Estamos de plácemes en estos días porque el Señor resucitó, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bien, pues vamos a orar. Vamos a orar para empezar. Ahí cada uno en su lugar, incline su rostro y pongamos esto en manos del Señor. Te ruego, oh Dios, Dios grande, fuerte y temible, grande Señor, nuestro único Dios, Señor y Salvador de nuestras almas y nuestras mentes, Dios bueno y misericordioso. Te ruego que nos permitas en esta mañana, Señor, tener corazones receptivos, mentes abiertas, Señor, a la verdad de tu palabra. Que podamos comprender a cabalidad este mensaje que es fundamento de nuestra fe, Señor. Nos ponemos en tu poderosa mano, todos nuestros hermanos que están aquí, Señor, y a los que vienen en camino, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos miren, hoy de nueva cuenta aquí con ustedes. Vamos a compartir un pasaje del libro del Éxodo para que estemos listos con nuestras Biblias. Entonces vayamos a Éxodo 12, versículos 26 y 27. Éxodo 12, versículos 26 y 27. Ya está por aquí, Reina Valera. Y dice la palabra del Señor así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y oró. Este mensaje se llama Pascua más allá de la muerte. Y miren, a propósito de las fechas que acabamos de pasar, estas fechas que la Semana Santa y el domingo de resurrección, ¿verdad? Y ahora este domingo, ¿qué es lo que a ustedes se les viene a las mentes? Cuando les dicen viene la Pascua, ¿qué se les viene a la mente? Si alguien quiere decir algo, siéntase en libertad de decirlo. ¿Qué se les viene a la mente? Porque si no, yo voy a hablar por ustedes, Eso lo puse aquí en primer lugar. Yo puse, vacaciones, ¿verdad? Y todo el mundo pensamos en eso. Esa es la verdad. Playa, montaña, tiempo de descanso. Algunos que no salimos, tiempo de lecturas, disfrutar a los hijos, tardes de películas. Pero más allá de todo esto, hermanos, lo que vamos a ver ahora es ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto, ¿verdad? En la Biblia. Y entonces veremos el significado de Pascua como palabra, su acepción en las diferentes etapas y para los diferentes pueblos, ¿verdad? En este aspecto, y para la iglesia también. Entonces vamos a empezar con su significado, como la etimología de la palabra, vamos a decir. Miren, es una palabra que es sumamente usada en la Biblia y tiene varias traducciones, ¿verdad? Y tiene no nomás de un solo idioma, sino de varios idiomas, de varias lenguas. La primera es en hebreo, es una palabra pesaj. Se pronuncia bien difícil, no sé cómo pronunciarla, temo escupir mi computadora al pronunciarla, pero es muy gutural. Pesaj. Esa palabra en hebreo significa víctima, sacrificio de la Pascua, y está en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 27 de Éxodo 12. Ya lo vimos, pero dice así: vosotros responderéis,
Es la víctima de la Pascua de Jehová. Ahí está la palabra, ¿verdad? La Pascua de Jehová. Y quiere decir víctima o sacrificio en la Pascua. Hay otra palabra, esa fue Pesaj. Hay otra palabra que es Pasaj. Nada más cambia una sola letra, la E por la Pasaj, que también es del hebreo. Y es una raíz más primitiva todavía. Y esta quiere decir, también está en Éxodo 12:27, en donde dice: el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto y libró nuestras casas, ¿verdad? Ese es el significado de Pasaj. Es una raíz primitiva, les decía, que quiere decir pasar por alto, saltar, ¿verdad? O sea, el Señor iba matando a los primogénitos ahí en Egipto, y cuando llegaba y veía una puerta pintada con sangre, se saltaba, y a ese no lo mataba. Eran los judíos, los israelitas más bien, que habían tenido ahí pintado eso en la Pascua, ¿verdad? Y viene otro significado que es Pasja, que esta es del caldeo, o sea, donde estaba Mesopotamia. Y quiere decir, esa está en Juan 11:55, y dice así: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y en este pasaje lo que quiere decir Pascua es la víctima también, el cordero pascual o la cena pascual. Eso quiere decir Pascua también. Y en Juan 1:29 también habla de eso. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También esa palabra Cordero de Dios es Pasja, perdón. Ese es el significado etimológico, ¿verdad? Se refiere a un evento, a una situación que tuvieron los judíos muy en particular. Se refiere a un rito, como vimos en el pasaje al empezar, que dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Entonces ellos iban a contestar así a sus hijos, ¿verdad? Que era un evento que había pasado. Y de hecho el Señor les decía, en muchos lugares de la Biblia dice: yo soy Jehová, el Dios que los sacó de Egipto, ¿verdad? En muchos lugares de la Biblia lo van a encontrar. Es una cosa importante. Y ahora vamos a ver, ese fue su significado, o sea, la etimología. Ahora vamos a ver su significancia. Su significancia es la importancia que esto tiene, ¿verdad? Y vamos a verlo por las diferentes etapas. Miren, en el Génesis podemos recordar que Dios, o sea, Cristo, el Verbo, dice la Biblia, creó todo en los cielos. Creó todo en las aguas, creó todo en la tierra, creó todo debajo de la tierra, en todo el universo, en los cielos, ¿verdad? Todo lo creó. Y en la tierra puso un jardín, el jardín del Edén, ¿verdad? Y dos árboles que había en ese jardín: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo al hombre, Dios, ¿verdad? Del fruto del árbol, de los árboles del jardín pueden comer, incluido el árbol de la vida, ¿verdad? Ellos podían comer de ahí. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberán comer, porque si lo hacen, ciertamente morirán. Había una sentencia, ¿verdad? Si ellos comían de ese árbol, iban a morir. Lo cual quiere decir, por conclusión muy sencilla, ¿verdad?, que ellos no morían, porque comían del árbol de la vida y no morían. Bien, pero ellos, ¿qué creen? Bueno, ya todos sabemos, ¿verdad? Desobedecieron la instrucción del Señor, y cuando ellos comieron del fruto, pues sus ojos, dice la Biblia, que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos, y entonces les dio vergüenza, algo que nunca habían sentido. Les dio vergüenza y corrieron y se hicieron delantales. Y dice la Biblia que se hicieron delantales con hojas de árboles, ¿verdad? Y un mito, no sé por qué mucha gente dice que eran hojas de vid, o sea, de parra, hojas de parra. No es cierto. La Biblia dice clarito que eran hojas de higuera,
¿verdad? Eran unas hojas de higuera. Y si alguno de ustedes conoce las higueras va a entender por qué, ¿verdad? Las parras tienen unas hojas muy chiquitas y las higueras, bueno, si son higuerillas, pues tienen una hoja así grandota. Yo hasta de niño las usaba como sombrilla, ¿verdad? Los cortábamos y usaba como sombrillita de niños, ¿verdad? Y luego si le cortabas el cañutito, hasta de flauta servía el cañutito ese, ¿verdad? Entonces fueron hojas de higuera y se escondieron de la presencia del Señor. Ellos siempre caminaban con el Señor por el huerto, ¿verdad? Pero a esta vez se escondieron. ¿Quién sufrió un cambio? ¿Cambió Dios? ¿O cambió Adán y Eva? Cambiaron. Sí, ¿verdad? Tuvieron miedo. Algo que tampoco nunca habían sentido. Nunca habían sentido miedo. Entonces se escondieron. Y entonces pues Jehová les llamó y les preguntó por qué se comportaban así, ¿verdad? Porque ellos no se escondían antes de Dios, pero ahora ya le tenían miedo, y era por la desobediencia que habían cometido. Ellos sabían que habían ido en contra de lo único que Dios les había prohibido hacer. Entonces ellos habían comido de ese fruto. Pero miren, vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, versos desde el 1 hasta el 24. Dice: pero la serpiente era astuta. Todos sabemos quién era esa serpiente, ¿verdad? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira. O sea, Satanás estaba torciendo la palabra del Señor, porque Dios no les dijo que no podían comer, ¿verdad? Sino les dijo que sí podían comer menos de uno. Pero Satanás aquí ya les cambió, ¿verdad? Perdón, la serpiente. Bueno, pero vamos a hacer un paréntesis para que quede claro esto. Vamos un poquito, dejen ahí un marcador en su Biblia y vamos a Apocalipsis, hasta el otro lado de la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 12, versículo 9, ¿verdad? Y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, fuera del cielo, del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Wow. Si usted no sabía esto, bueno, pues sí, el diablo precisamente fue arrojado, ¿verdad?, del cielo. Entonces, regresamos a Génesis. En el versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ella sí sabía que todos podían comer de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Otra mentira. Ya también Eva no tenía toda la verdad, o a lo mejor Adán se la pasó con algunas telefonito descompuesto, ¿verdad? Y entonces ella dijo: ni le tocaréis. El Señor nunca dijo que no tocaran el árbol, dijo nada más que no se comieran del fruto. Pues desde ahí empezó todo el relajo, ¿verdad? En el versículo 4 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Otra mentira. No moriréis. Sino, mire, si usted sabe que algo le es pecado y usted se pone a orar y dice: Señor, me es pecado, y su corazón le dice: no, pues realmente no. Mentira. Si es pecado. Si a usted le es pecado, le es pecado, ¿verdad? Si le da trabajo encontrarlo en la Biblia, pero usted siente que es pecado, le es pecado. No le dé vueltas al asunto, ¿verdad? Porque el corazón es engañoso también, y Satanás lanza dardos a la mente, ¿verdad? Pensamientos. Entonces él puede decirle, como una vez me platicó un amigo, me dice: me puse a dieta porque, ¿qué crees? Me descubrieron glucosa en la sangre, la traigo alta, y pues no puedo comer los pasteles que tanto me gustan. Y entonces dice: un día yo iba en mi carro y pasé por una panadería y en una pastelería, y dice: ay, híjole,
y se puso a orar a Dios: Señor, si tú quieres que yo me compre un pastel, que ahorita me encuentre al pastor aquí en la calle. Pues no se lo encontró, ¿verdad? Y se regresó y compró el pastel. Pues eso no es verdad, ¿verdad? O sea, eso no puede ser así, ¿verdad? Bueno, entonces Eva le contestó eso a la serpiente. Y la serpiente le contestó: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ellos ya eran parecidos a Dios. Dios los hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo que van a ser parecidos a Dios? Pues ya somos, le hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, seguimos. Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense, ya estaba pensando en qué podía ser, ¿verdad? Así como ese cuate que llegó y dijo: si me encuentro al pastor, ¿verdad? Y no se lo encontró. Así ella estaba ya pensando, dándole vueltas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué creen? Tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay gente que dice que Adán estaba lejos, que la descuidó. Que estaba platicando con la serpiente, la descuidó, ¿verdad? Pero no, pues le dio ahí luego de la fruta, estaba ahí también. Y él nunca dijo nada. Y él sí sabía, ¿verdad? Bueno, entonces dice: tomó su fruta y se abrieron los ojos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron, lo que yo les decía, hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová de Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba? Hasta atrás de cuál árbol sabía dónde Dios, ¿verdad? Pero él le preguntó, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Y muchos dicen: híjole, qué cobarde, le echó la culpa a la esposa. No, le echó la culpa a Dios. Le dijo: tú me la diste. Si me hubieras dado otra, a lo mejor no estuviéramos aquí, anduviéramos caminando bien a gusto como antes, ¿verdad? No, le echó la culpa a la mujer. Llegó el tiempo, como ya estaba el pecado ahí, en que empezaban a desviar las cosas, ¿verdad? No podía decir: sí, Señor, la regué, perdóname, Señor, y caer ahí a los pies del Señor, ¿verdad? No, tenía que echarle la culpa a alguien y se la echó a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios se volteó con la mujer y le dijo, ¿verdad? ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, como siempre, ¿verdad? Es que la serpiente me engañó y yo comí. Y aquí empieza el juicio de Dios, ¿verdad? Y Jehová Dios se voltea con la serpiente, ¿verdad? Y como Dios sabía quién era la serpiente, ni siquiera le preguntó nada. Pues ya sabía que era el diablo, ¿no? Entonces le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. ¿Tendría patitas la serpiente? Se las quitó. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí ya el Señor le estaba diciendo: ¿sabes qué? Un día de esta mujer va a nacer un hombre que va a redimir al mundo entero, ¿verdad? Y va a haber enemistad entre tú, le dijo a la serpiente, y esa semilla, o sea, Jesús. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, hermanas, denle gracias a Eva, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. No les dolía. Con dolor darás a luz a los hijos. Gracias. Y tu deseo será para tu marido. Nosotros no tenemos la culpa,
y él se enseñoreará de ti. Ahí sí tenemos la culpa, ¿eh? Nos aprovechamos. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ya ven, en cosas de Dios hay que ser firmes. En otras cosas sí hay que darle. Son muy listas las mujeres. Hay que darles ese privilegio de la inteligencia que tienen, ¿verdad? Muy bien, pero bueno, fuera de eso, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo: no comerás de él. Y ay, esto es terrible: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, se iba a morir. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y estos 3 versículos finales son muy interesantes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué ternura del Señor, ¿verdad? O sea, ¿habían usado ropa Adán y Eva antes de esto? No, ¿verdad? Entonces ni siquiera sabían cómo ponerse una camisa o una túnica o un pantalón. No sabían cómo ponérselos. Pues el Señor los tuvo que vestir porque ellos no sabían cómo ponérselo. Pero aparte de eso, es lo importante aquí: ¿de dónde sacaría las pieles el Señor? No creo que hubiera tiendas por ahí donde hubiera pieles, ¿verdad? La sacó de un animal o de 2 animales o 3, no sé cuántos tuvo que quitarles la piel. Por supuesto, esos animales sin piel pues no pueden vivir, ¿verdad? Murieron. Entonces alguien tuvo que morir inocente, porque ellos no tenían la culpa. Ellos no llegaron a Eva para que agarrara el fruto, ¿verdad? Ellos no tenían ninguna culpa y tuvieron que morir para cubrir la vergüenza del hombre que había pecado. Es muy triste, pero bueno, así fue. Dice: dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tomando en cuenta estos últimos 3 versículos que les decía, el Señor no estaba estableciendo la Pascua, no dijo esto le será por Pascua ni nada por el estilo, ¿verdad? No fue así precisamente, pero sí hubo esa figura que dejaba claro que el hombre por su pecado se había alejado de Dios, por eso se escondió y ya no podía estar en el Edén. Por eso lo sacó el Señor, porque el Edén no precisamente como el jardín, sino significaba que allí estaba presente el Señor, ¿verdad? Era como el cielo en la tierra, ¿verdad? Y por eso lo sacó de ahí. Y las túnicas de pieles, pues ese animal inocente tuvo que morir, ¿verdad? Pues eso fue en el principio. Entonces eso fue la Pascua, la significancia de la Pascua en el Génesis, ¿verdad? Y ahora vamos la significancia de la Pascua para los judíos, ¿verdad? La Pascua para los judíos era una fiesta religiosa, ¿verdad? Que se celebraba en la primera luna llena de primavera. Ustedes saben que los judíos no tienen un calendario como el nuestro. El nuestro es un calendario que se llama gregoriano y se originó en Roma, ¿verdad? Ahí lo formaron y es el que conocemos actualmente, enero, febrero hasta diciembre, ¿verdad? En donde enero es el primer mes. Pero los judíos no, los judíos tenían un calendario basado en las fases de la luna. Ya sabemos que la luna, bueno, a lo mejor no sabemos, pero dura más o menos unos 28 días en cambiar.
O sea, es luna llena y ahí va cuarto menguante hasta luna nueva y luego otra vez cuarto creciente hasta luna llena, ¿verdad? Entonces la primavera, nosotros ya ahorita sabemos que inicia más o menos el 21 de marzo. Y en este año, si ustedes revisan sus calendarios, algunos calendarios traen lunitas. ¿No las han visto? Esas lunitas son las fases de la luna. Es para que ustedes tengan conocimiento también de que hay otra manera de medir el tiempo, no la que tenemos exactamente nosotros. Entonces en este año, la primera luna llena, que también se llama plenilunio, o sea, el primer plenilunio fue el 9 de abril, que fue el domingo de resurrección, ¿verdad? No siempre cae en el mismo día, porque los judíos, ellos tienen sus meses de 29 y meses de 30, así, 29, 30, 29, 30, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esa fase lunar, los judíos, por eso la Pascua es para ellos, ¿verdad? Conmemoran la liberación de la esclavitud, ¿verdad? El Señor hizo en Egipto todo lo que hizo para liberarlos de la esclavitud de ahí en Egipto. Y es más o menos como el día de la independencia. ¿Cuándo festejamos la independencia nosotros de México? El 16, ¿verdad? De septiembre. Ahí empezó. ¿Y si alguien sabe cuándo terminó la independencia? Nadie sabe. No se preocupe. ¿Cuándo? Mi güera sí sabe. El 20 de noviembre se acabó. ¿Cuándo deberíamos festejar? ¿En el inicio o en el término? Yo digo que en el término, ¿verdad? Como el acabo en las siembras agrícolas, ¿verdad? Todo el mundo celebra el acabo, o hasta en las construcciones también. Acaban de colar y dicen el acabo y hacen una pachanga ahí, ¿verdad? Igual en los países, ¿qué hacemos cuando es la independencia? Cada cultura tiene su manera de celebrarlo, ¿verdad? Nosotros hacemos pachangas y vamos y nos juntamos en el jardín y se toca una campanita ahí y bueno, hacen fuegos artificiales y todo un montón de cosas, ¿verdad? Según la cultura de cada país. O sea, hay pachanga, ¿verdad? Pero el pueblo hebreo, y recordemos que ellos nunca han reconocido a Jesús como Mesías. Muy pocos de ellos, ¿verdad? Y ellos ya son llamados, ¿cómo es llamado todo el que reconoce a Jesús como el Cristo? ¿Cómo se le llama a esa persona? No me digan creyente, ¿eh? ¿Cómo? Cristiano, ¿cómo más? Cuando se juntan todos, ¿cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama esa congregación? Ya les dije, ¿verdad? Iglesia. Entonces cuando los judíos se hacen iglesia, entonces se salvan. Pero si ellos no se convierten en iglesia, entonces van a seguir hasta que Dios hable con ellos, ¿verdad? Y eso viene en el Apocalipsis, así que si quieren saber qué va a pasar con ellos, pues vayan a leer un poco ahí y algunos otros pasajes. Bien, pero todos ellos, los judíos, el pueblo hebreo, ubica su aniversario cultural, a diferencia de los demás países que hacen pachanga, en una noche oscura, en una noche llena de presagios, ¿verdad? Imagínense, estaban en Egipto, se los llevó José, ¿sí se acuerdan? José el soñador, entre comillas, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce más por el soñador que por José, ¿verdad? José estaba allá y él se los llevó porque hubo hambre y se iban a morir de hambre todos en su familia y todo el pueblo hebreo. Entonces los llevó a Egipto y les dieron un lugar y allá crecieron, se fueron como alrededor de unos 70 y crecieron un montón, eran millones cuando pasa esto. Pero entonces el faraón que se los llevó, que los quería mucho porque José le había salvado, lo había hecho millonario, súper millonario, dueño de vidas, dueño de tierras, dueño de todo, ¿verdad? Porque cuando el pueblo no tuvo para comer, fue con el faraón que José le había recomendado acumular mucho grano. Entonces, y le compraron grano. ¿Y con qué le pagaron? Pues con sus tierras. Y cuando ya no tuvieron tierras, ¿con qué le pagaron? Con sus vidas. Y se hicieron esclavos del faraón. Eran súbditos esclavos. Entonces el faraón pues estaba muy contento, ¿verdad? Porque era dueño de todo, era Dios.
según él. Entonces, estos estaban ahí, porque el faraón ya se había muerto, habían pasado muchos años, se habían muerto, y entonces había un nuevo faraón, y él, como vio que el pueblo judío creció mucho en cantidad de gentes, dijo, estos cualquier rato nos declaran la guerra y nos van a quitar de aquí. Entonces los agarró de esclavos, ya, porque en un principio les dio oportunidad de que trabajaran e hicieran su vida bien. Entonces, imagínenselos ahí, esclavos en esa noche, su última noche en Egipto. No hubo música, no hubo fandango, no hubo fiestas bulliciosas, mucho menos fuegos artificiales, que todavía no se inventaban, pero bueno, no hubo. Tampoco se tocó la campana de la independencia, como nosotros, ¿verdad? No la pasaron por la tele. Nada de eso pasó, sino que en esa celebración, era una celebración, se llevó a cabo en la intimidad del hogar, todos en sus casas, las familias reunidas alrededor de mesas y comiéndose una carne que asaban al fuego de un cordero sin defectos, ¿verdad? Que lo habían sacrificado un poco antes. Esto fue en la madrugada, y de ese cordero tomaron su sangre y la untaron con un hisopo en las puertas con un manojo de hisopo, porque luego hisopo yo pienso en los que se mete uno en el ombligo y en la nariz acá, ¿verdad? Digo, perdón, esta no es la nariz, es la oreja. Y así me equivoco a veces, digo que me duele la cabeza y me sobo aquí, pero bueno, me duele acá. Que lo habían sacrificado y untaron su sangre con un manojo de hisopo. El hisopo es una planta, entonces hacían un manojito, ¿verdad? Y con ese servía como brocha. Y tomaban de la sangre que habían recuperado en un tiesto, en un lebrillo, y ahí agarraban la sangre y la untaban en los postes y en el dintel de las casas, que es el marco de la puerta, vamos a decir. Y ellos se comían el cordero, uno por familia, y se lo tenían que comer rápido, así atragantarse, rápido, porque iban a huir, ¿verdad? Vestidos, no estaban en pijama ni en chancletas o descalzos, vestidos y calzados, como listos para salir, ¿verdad? Y estaban, ese era el rito, ¿verdad? Que los hijos les iban a preguntar, ¿y esto por qué lo hacemos, verdad? Pero miren, más que la independencia judía, lo importante para ellos es que no tuvieron que contratar un ejército para pelearse contra los egipcios, porque Dios lo hizo. Dios hizo todo. No hubo ningún ejército israelita que se levantara contra los egipcios, sino que la libertad vino en la oscuridad de la noche por la mano poderosa de Jehová. Vamos a Éxodo capítulo 12, versos del 12 al 14. Y dice Jehová, versículo 12: pues yo aquella noche, hablando de esa noche, ¿verdad?, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ese ya fue un mandato del Señor, ¿verdad? Y les dijo, ustedes tienen que hacer esto todo el tiempo. Y nosotros conocemos o hemos conocido o escuchado la historia del faraón y de Moisés, que en su momento dejó salir al pueblo israelita, ¿verdad? Los hijos se llamaban israelitas porque eran hijos de Israel. Israel es el nuevo nombre que Dios le dio a Jacob.
nieto de Abraham, ¿verdad? Y el pueblo le suplicó que se fueran, el pueblo, todo el pueblo, no nada más el faraón, le suplicó, es que a todos se les murieron sus hijos mayores, los primeros hijos, y el primer becerro de la vaca, y el primer cordero de la oveja, y el primer lechal del chivo, ¿verdad? Todo lo primero se les murió por esa plaga que fue la última plaga de las plagas que Dios llevó a los egipcios, ¿verdad? Para que los dejaran salir. Entonces el pueblo les suplicó que se fueran. ¿Y qué creen? Les dieron riquezas, les dieron oro, les dieron muchas cosas para que se fueran, ¿verdad? Entonces para los judíos la independencia de Egipto significaba realmente la dependencia de Dios. O sea, ellos se independizaron de Egipto, pero se hicieron dependientes de Dios, ¿verdad? Si tiene algún parecido con lo que pasa hoy, pues guárdenselo en su corazón ahí, ¿verdad? Porque es verdad. Y miren, por eso les decía yo hace un rato, hay muchos versículos en la Biblia en la que Dios se describe así a sí mismo. Él dice, yo soy Jehová tu Dios. Y luego dice que te saqué de la tierra de Egipto, que no se te olvide nunca. Así nos dice a nosotros, yo soy Jehová tu Dios que te libré del pecado, ¿verdad? Y nos dice a nosotros directamente, o sea, nunca se te olvide eso. Dios los libró del ejército egipcio y del faraón. Cuando ellos iban huyendo, el faraón se arrepintió y dijo, no, ¿cómo los dejamos ir? Vamos por ellos. Y entonces armó su ejército y fueron por ellos. Y mientras unos eran millones, porque eran millones, ¿verdad? O cientos de miles, ellos iban con toda la familia y con toda su mudanza y con sus animales y con todo lo que tenían. Entonces, ¿a qué velocidad creen que irían? Por el desierto. A unos 10 kilómetros por hora o menos, ¿verdad? Y el ejército de Egipto se montó en sus carros de combate, un carrito pequeño con 2 caballos o un caballo, y córrele. Y los otros a pie, algunos a pie, ¿verdad? Corriendo también. Entonces, ¿a qué velocidad creen que irían? Los iban a alcanzar. No había salida, ¿verdad? Entonces el Señor los libró de ese ejército. Cuando abrió el mar, se abrió el mar y pasaron por seco, dice. Yo me imaginaba que cuando abrió el mar, ¿verdad? Pues ellos habían pasado y me imaginaba el montón de lodo abajo, ¿no? Y así, todos enlodados de los pies. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que pasaron en lo seco. No estaba lodoso, estaba seco. No me imagino cómo irían viendo. Imagínense una pared de agua en donde el mar tuviera 50 metros o 60 metros de profundidad. Imagínense la pared de agua. Se verían los peces ahí pasando, así como diciendo, ¿y estos qué están haciendo acá? Imagínense un tiburón, y no me los puedo ni comer porque no puedo salir de aquí, ¿verdad? Bueno, no, los animales no piensan. Entonces el Señor cerró las aguas sobre el ejército egipcio. ¿Y qué creen? Pues nadie pudo salir. Cuando se te vienen esa cantidad de toneladas de agua encima, pues no. Y luego la saca de ahí y se los lleva al desierto. Bueno, pues les dio agua, les dio alimento. Y un día se hartaron del maná y dijeron, Señor, ya queremos carnita. Y les mandó parvadas de codornices, ¿verdad? Y ahí caían ahí junto a ellos, ahí donde estaba su campamento. Entonces comieron un tiempo también carnita, ¿verdad? Él les proveyó de todo eso, los guió en el desierto, los protegió del ataque de pueblos y de ladrones. Y yo leí un pasaje en la Biblia, hermanos, dice que el vestido, su ropa y sus zapatos no se envejecieron y anduvieron 40 años caminando en el desierto. Fíjense, el Señor, no tuvieron que ir a tiendas a comprar ropita. Allí tenía su ropa y no se envejeció. Mire, Jehová su Dios y nuestro también, no se les olvide, les dio instrucciones claras de qué hacer cuando todavía estaban en Egipto, porque eso es la Pascua, ¿verdad? Primero estableció el mes de Nisán como el primero del año. O sea, ¿cuándo cae la Pascua? Siempre cae entre marzo
y abril, porque es el primer plenilunio de la primavera, y la primavera empieza el 21 de marzo. Entonces el primer plenilunio de la primavera puede ser el 22 de marzo, ¿verdad? Y ahí va a ser el jueves santo. No, perdón, el domingo de resurrección, en donde caiga esa fecha, ¿verdad? Entonces ellos, el mes de Nisan iba a ser el primero del año. Miren, ni los hebreos han respetado eso. Ahorita el año nuevo ellos no lo festejan en Nisan, lo festejan más adelante, como en septiembre. Nisan es marzo, abril. Ellos como en septiembre festejan el año nuevo. Entonces también desobedecieron, que es el primer mes. Y nosotros pues ni se diga, empieza en enero, no es en marzo ni abril, ¿verdad? Deberíamos de estar ahorita en los primeros días del año, siguiendo ordenanzas del Señor, ¿verdad? Pero bueno, entonces les dio la instrucción de tomar un cordero por familia, por las familias de los padres, un animal sin defectos, macho de 1 año, oveja o cabra. Dice, lo tomarán de las ovejas o de los cabritos, y lo tenían que guardar 4 días, y al 4.º día lo iban a sacrificar, el día 14, entre las 2 tardes, o sea, entre la vigilia de la tarde y la vigilia del siguiente día en la tarde. Así hacen algunas religiones, como los adventistas, hacen su descanso del sábado entre la tarde de un día y la tarde del otro día, ¿verdad? La tarde del viernes y la tarde para los judíos esos eran los días, así empezaban los días. Y entonces, al sacrificarlo, iban a tomar de la sangre con un manojo de hisopo y lo iban a poner en las puertas, como vimos ya. Y luego iban a acompañarlo con pan, pero ese pan tenía que ser sin levadura, con hierbas amargas, y nada debería sobrar. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, amén, hermana. Aunque gran parte del contenido de la ceremonia, comparándola con la de los judíos, ha cambiado, existen cosas que permanecen y que son fundamentales, ¿verdad? La cena del Señor o Santa Cena conmemora, o sea, trae a la memoria, así como a los judíos les dijeron: para que ustedes se acuerden que yo los saqué de Egipto, hagan esto, ¿verdad? A nosotros también nos dice, para que ustedes se acuerden. Y nos vamos a acordar de qué. Así como los judíos, ¿verdad? Los hebreos israelitas que estaban en Egipto, que sufrían dolor porque eran maltratados, así nosotros también recordamos un tiempo de dolor y de derramamiento de sangre, pero también un tiempo de libertad y de rescate. Y también, como allá con los judíos, este fue un acto que ¿quién creen que lo hizo? ¿Hicimos algo nosotros? Así como los israelitas hicieron algo por liberarse. No, ¿quién lo hizo? Cristo, Dios, en su papel de Dios, ¿verdad? Este fue un acto que Dios hizo por sí solo, y a Él le corresponde el mérito, y solo por Él ahora somos extranjeros en el mundo, embajadores y voceros del reino de los cielos. Amén. Entonces veamos algo interesante, muy importante para nosotros. Ahora la Pascua es una ceremonia nueva, representada por una persona, Cristo. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Jesús nos ha limpiado del pecado, de esa levadura, con su sangre. Él borró el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, y estableció esta ceremonia para que nunca lo olvidemos. 1 Corintios 11, 23 al 26.
Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, sí. Miren, el Señor nos está dejando claro que debemos hacer memoria, que no nos debemos olvidar, así como les dijo a los israelitas, esto lo tienen que hacer para que no se olviden que yo los saqué de Egipto, ¿verdad? Allí había libertad de la esclavitud. Acá con nosotros, el Señor nos dice también, hey, esto háganlo para que se acuerden de mí, que yo los saqué de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y les traigo a nueva vida. Él mismo dejó establecida esa manera de celebrar la Pascua. Él se ofreció a sí mismo. Nadie más, no lo mataron los romanos ni los israelitas, Él se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestro pecado y dio su vida en rescate por toda la humanidad. Y a esta humanidad nos dejó una esperanza. ¿Qué creen? Es viernes y el Señor muere el viernes, pero no se preocupen porque el domingo viene. ¿Qué pasó? Resucitó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 3 al 8 y versículo 20. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, escribió Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, nuestro Señor, y también murió, amén, sí, y también murió para darnos una esperanza con su resurrección a los que vivimos y a los que ya murieron creyendo en Él. Fíjense, el versículo 20 dice, ha resucitado de los muertos. Muerto. Y para ellos Él resucitó primero y luego ellos, los que creían en Jesús. Amén. Y ahora vamos a ver Pascua y la iglesia. ¿Qué onda con la iglesia? Miren, es algo muy hermoso. Cuando los judíos a los que Él vino, porque Él vino a su pueblo y Él respetó y cumplió la ley, cuando no le aceptaron como Mesías y le mataron en una cruz, Él al morir abrió el velo del templo y dejó un camino abierto para que entraran a su presencia los que tienen que entrar a su presencia, ¿verdad? ¿Quiénes entraban a su presencia en el tabernáculo? Los sacerdotes. ¿Y qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. Entonces podemos entrar, pero alguien sí, amén, alguien que no ha reconocido a Cristo no es hecho rey y sacerdote, por lo tanto no puede entrar a la presencia del Señor. Nosotros sí podemos. Usemos eso, hermanos. Oremos en su presencia. Bien, eso nos dio derecho a accesar al propiciatorio, a la presencia del Señor. Y el mismo Señor hizo de los dos pueblos, o sea, del pueblo judío y del pueblo gentil que estaba aceptando a Cristo como Mesías, los hizo un solo pueblo. De los dos hizo un solo pueblo, un solo. ¿Cómo se llama ese pueblo nuevo que el Señor hizo? Iglesia, se llama iglesia. Exactamente, nosotros somos parte de ese pueblo,
¿verdad? Y mediante la cruz reconcilió a los dos en un solo cuerpo. Efesios 2, 14 y 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y a nosotros nos encargó, como iglesia suya, ¿qué creen? El ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5, del 18 al 19, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense qué interesante, dice: todo esto proviene de Dios, no proviene de mis buenas obras ni de lo que yo pueda hacer, por más esfuerzo que haga. Así como una naranja no puede hacer así para madurarse, no puede, se tiene que madurar hasta que es el tiempo. ¿Y quién la madura? El tronco, la raíz. Y dice el Señor: yo soy la vid. Y la vid es ese tronquito que le lleva a la naranja o cualquier fruto, ¿no?, para que madure. Así nosotros no podemos hacer nada. Todo esto proviene de Dios. Versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, para que el mundo sea salvo por Él. Así que el Señor nos hizo embajadores de su reino, voceros de su palabra, voceros de su evangelio. 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El Señor nos está diciendo: ya no pierdan el tiempo, reconcíliense, ¿verdad? Y más los que no creen en el Señor. Hechos 10, 39 al 40 y 42. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. 1 Corintios 6, 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Gloria al Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Por tanto, dense aliento unos a los otros con estas palabras. Recuérdense, el Señor ha resucitado. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar en humildad. Señor Dios de los cielos, grande, fuerte y temible, te reconocemos como nuestro Dios. Reconocemos que tú eres fiel, aunque nosotros fallamos.
Reconocemos tus promesas y tus grandes y maravillosas obras. Reconocemos tu palabra como tu mismo aliento, dirigida a nosotros, a cada uno de nosotros. Confesamos delante de ti, Señor, nuestros pecados como congregación y en lo personal, que no hemos tomado en cuenta, Señor, nuestros compromisos ante ti, y te suplicamos por tu perdón. Sabemos que tú eres bueno y que por tu gracia nos has dado la palabra de reconciliación y nos has nombrado voceros y testigos tuyos, embajadores de tu reino, para que en tu nombre, Señor, extendamos tu reino. Por eso te pedimos, Señor, fortalezcas nuestros corazones. Por eso te pedimos, Señor, que aclares nuestro entendimiento, Señor, para que vayamos al mundo, Señor, comenzando por nuestras casas y nuestras familias, por nuestros hermanos y familiares, por nuestros parientes, Señor, por nuestros conocidos y amigos, Señor, para declararles tu buena voluntad para con los hombres. El tiempo de la reconciliación a través del Evangelio de Cristo, tu Hijo, en nombre de quien oramos, Señor. Amén. Amén.